Exactamente. Bueno, ya tenemos el contacto con Marcel Ramírez Ror, consultor político y es especialista en campañas digitales basadas en minería de datos e inteligencia artificial. Marcel, ¿cómo has estado? Muy buenos días. Te saludamos desde Guayaquil, hola, Ecuador. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para la mesa de trabajo, para ti y para todos los radioescuchas y televidentes también ahora. Claro, ¿no? Por supuesto. Marcel, solamente para que la audiencia lo tenga claro, estamos conversando con una de las personas naturales autorizadas por el Consejo Nacional Electoral para realizar mediciones electorales. Es así, Marcel, ¿no? Sí, correcto. Yo estoy autorizado como persona natural para hacer pronósticos electorales. Estoy autorizado por el Consejo Nacional Electoral. Yo tuve la precaución de presentar al Consejo Nacional Electoral mi sistema, que esto es diferente, esto no es encuesta, esto es una medición digital que se hace a todas las redes sociales y al internet. Perfecto. Ahora, solamente para tener un poco claro, antes ya de empezar a revisar los números que has presentado en los últimos días, ¿cuál es el trabajo? Porque cuando uno dice que tú eres experto en campañas digitales, pero sobre todo en minería de datos y en inteligencia artificial, ¿podrías explicarnos un poco? A ver, no nos digas el detalle de tu negocio, porque ese es tu negocio, pero explicarnos un poco cómo es esta metodología, porque aún la gente cuando escucha una encuesta digital como que, o una medición digital como que le queda ciertas dudas. ¿Cómo es un poco para entender el trabajo? Bueno, el trabajo consta de la siguiente manera. Yo sostengo que las encuestas han estado fallando porque no están midiendo la actividad digital. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Recogemos toda la data de la actividad digital. ¿Qué es esto? Analizamos todo el universo de cuentas de redes sociales que fueron creadas en Ecuador. Nosotros tenemos una base de 9 millones de cuentas en redes sociales que están capacitadas, que están listas para votar, que son reales y que son de gente mayor de 18 años y que está dentro del padrón electoral. ¿Cómo lo hacemos esto? Me permite un minuto y yo te lo explico. Sí, no te preocupes. Nosotros recogemos toda la actividad digital de estas cuentas de redes sociales. Esto es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. ¿Qué es toda la actividad digital? ¿Qué es lo que ellos miran? ¿Qué es lo que ellos comparten? ¿A qué le ponen like? ¿Dónde discuten? ¿Qué noticias leen en las redes? Y todo eso lo unimos en una base de datos. Luego vamos al internet, a los buscadores. Los buscadores que nosotros vemos en Google, Yahoo, Bing y Safari. Estos 4 buscadores nosotros igual hacemos lo mismo. Vemos qué es lo que la gente busca en el internet, cuáles son las noticias que lee, cuánto tiempo le dedica a las noticias, en qué se paran ellos para comentar, en qué comparten, qué le dan like, todas las cosas que le atraen en el buscador. Esto es lo mismo que hace Google. Por ejemplo, la inteligencia artificial de Google recoge toda la data de lo que la gente busca en el internet y luego te avisa a ti en base a lo que tú has hecho durante todo el día y te empieza a mandar mensajes publicitarios, te empieza a sugerir cosas, te empieza a decir a dónde ir, pero en base a tu actividad digital. Es exactamente lo que nosotros hacemos. Recogemos toda la actividad digital de la gente, pero solamente la relacionada con la política. ¿Para qué? Para que alimentar todo esto a una inteligencia artificial que va a calcular por dónde está la tendencia de la gente hacia un candidato o hacia otro candidato. Eso es lo que hacemos nosotros. Perfilamos a las personas, revisamos sus gustos, revisamos qué es lo que le preocupa a las personas, qué atracción sienten o qué emoción sienten hacia uno u otro candidato, y en base a eso nosotros calculamos cuál va a ser su reacción. Recuerda una cosa, el 90% de las personas votan por emociones, no por convicciones. Es lo que lo emociona, lo que lo mueve a él a ir a votar. Y eso es lo que nosotros vamos recogiendo del internet. Ahora, Marcel, para que la tenga clara nuestra audiencia, ¿cuán confiables son este tipo de estudios y qué experiencia has tenido en los últimos tiempos con respecto a mediciones de campañas en el exterior? Bueno,
no, nuestra medición es tan confiable y tan exacta que nosotros hicimos ya el primer ejercicio en las elecciones legislativas de los Estados Unidos y las elecciones de la Florida. Nuestra medición fue tan exacta, que no hubo más que 0.01% de diferencia entre los resultados oficiales y lo que nosotros habíamos pronosticado 30 días antes de las elecciones. Eso fue en Estados Unidos, en las elecciones para la Cámara Baja, para el Senado y para la Florida. Perfecto. Ahora, Marcelo, ahora sí vamos a ver, dígame. Sí, y también hay otra cosa. En las elecciones presidenciales de Colombia, nosotros 30 días antes habíamos dicho que Petro, o sea, apenas terminó la primera vuelta, nosotros hicimos un sondeo y dijimos, con esta diferencia, y estos van a ser los votantes que va a sacar. Y fue casi exacto nuestra medición. Perfecto. Ahora, Marcel, ya vamos a ir revisando ya cifra a cifra lo que han presentado en las últimas semanas. Vamos a arrancar con lo que es las candidaturas a la prefectura de Pichincha. Mayita, si nos puede ayudar mostrando las cifras que tiene aquí Marcel Ramírez. Según las cifras que ustedes tienen, Paola Pavón tiene un 19%, Guillermo Curuchumbi un 17%, Eduardo del Pozo un 10%, Andrea Hidalgo un 7%, pero con una indecisión del 44%, un número bastante alto, Marcel, ¿verdad? ¿Qué evaluación haces aquí en la prefectura de Pichincha? Porque la gente está analizando y evaluando por quién votar. Aparte de eso, la gente viene de un festivo, de Navidad, de fin de año y del Mundial de Fútbol. Recordemos que hubo eso. Eso distrajo mucho a la gente y recién como que la gente está sentándose a analizar por quién voy a votar. Ahora, ahí la pelea en la prefectura de Pichincha está entre Paola Pavón, entre el correísmo y Pachacute, el señor Curuchumbi. Ahí está la pelea entre los dos. Paola Pavón tiene una cierta ventaja porque es la prefecta actual y por eso maneja mucho mejor algunas cosas y tiene más tendencia dentro de las redes sociales y dentro de los buscadores. Pero ahí va la pelea entre los dos. Ojo, nuestro algoritmo, otros, porque ya nuestro algoritmo desecha a todos los que no tienen posibilidad de ganar y los pone como otros y los va sacando y solamente se centra en los 3, 4 o 2 personas que tienen posibilidades de ganar. Listo. Hola Marcelo, buenos días. No les Arroyave te saluda. En Quito, ¿cómo estamos? ¿Podemos proyectar la lámina para ir conversando al respecto, por favor, y ir haciendo un análisis de los datos que tienen? Tenemos a Jorge Yunda, el candidato Jorge Yunda, con el 15% según esta medición. Pavel Muñoz con el 11%, seguidito de Pedro Freile con el 10% y Andrés Páez con el 9%. Y aquí una vez más se ve, aumenta el grado de indecisos a 52%. Aquí, Marcel, una consulta. Aquí, en esta medición específica, por ejemplo, y te lo pregunto, como es una medición de redes sociales, entre Pavel Muñoz y Pedro Freile hay nada, un punto de diferencia. Y entendiendo que Pedro Freile ha trabajado las redes sociales y la dinámica de las redes sociales en contenido como más cercano a los jóvenes, metiéndose en esta onda, ¿eso no puede un poco distraer o hacer una lectura que tal vez no es tan traducida al voto realmente? No, mira, nosotros no solamente vemos redes sociales, también están los buscadores. Y mezclamos nuestra data con el censo poblacional y con los resultados últimos de los 20 años en elecciones. Toda esa mezcla se hace para poder proyectar esto de aquí. Ahora, en las redes sociales es una cosa, los buscadores es otra cosa. ¿Qué tú haces en un buscador? Tú pones el nombre del político del cual quieres saber algo, que te empieza a gustar, que tú está dentro de tu mente dando vueltas y que posiblemente le vas a poner el voto.
Entonces empiezas a buscar las noticias y El empiezas a ver interés. noticias de él. Una actividad diferente a redes sociales. Ok, ya, vamos con la otra. Vamos con la prefectura del Guayas. Vamos con los resultados de la encuesta hecha a la prefectura del Guayas. Tenemos los siguientes resultados. Susana González con el 17%, seguida por Marcela Guiñaga con el 14%, Andrés Guzmer, con el 8%, Nicolás Lapenti con el 8%, otros candidatos un 3%, y nuevamente indecisos, un altísimo porcentaje, casi el 56%, Marcel. A ver, mira, creo que cometí un error al enviarte las láminas checadas. Esa ¿Ya? es la lectura antes de. ¿Ya? Perdóname, de verdad fue un error mío. La lámina. ¿Ya? Esa es ¿Cuáles son los resultados? ¿Y cuáles son los resultados de la última? ¿Y cuál fue la última lectura que tuvieron con respecto al tema de la prefectura del Guayas? ¿Cuál fue la última? Te pido 1000 disculpas otra vez por el error. No vi la lámina que te envié. Ya, aquí justamente estoy. Sí. Esa lectura fue con una data que recogimos desde el 25 de noviembre al 25 de diciembre. Ya, esa fue la primera lectura que tuvimos. Sí, ya aquí le acabo de pasar a Mayita. Mayita, y ahorita ya te acabo de pasar la última con respecto a la prefectura del Guayas, que ya la encontré en la cuenta de Twitter de Marcel y ya la vamos a subir en estos momentos, que sí, da otros resultados. Vamos a conocer los resultados, por favor, si los podemos mostrar, Mayita. Según estos resultados, Susana González y Marcela Guiñaga están empatados en el primer lugar con un 19%. De ahí viene Nicolás Lapenti con el 11%, Andrés Guzmer con el 9%, y ya la indecisión baja bastante, Marcela, en comparación a lo que se veía en diciembre, ¿no, verdad? Correcto. Eso es un dato muy importante. Y bueno, el error nos está ayudando en este momento a comparar dos cosas. La primera medición que hicimos en diciembre y esta segunda medición en la primera semana de enero. Marcela, la indecisión ha bajado. La gente está empezando a definirse y hay una subida de Andrés Guzmer, Nicolás Lapenti y de Marcela Guiñaga. Y lo importante de esto de aquí es que se estanca la candidatura de Susana González, no asciende, y eso es grave a 30 días de las elecciones. A 30 días de las elecciones y con una baja de indecisos, ¿no? Considerable. ¿Qué tú crees a partir de la experiencia que tienes y el análisis de toda la data que se está haciendo, que hace que, por ejemplo, se ve un comparativo de 17 a 19 y luego hay una subida de 3 puntos aproximadamente, 2-3 puntos en el caso de Marcela Guiñaga, por ejemplo? Bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Es que Susana González se está estancando y a mí me parece que llegó a un techo. Porque ella está dentro de la prefectura, ella está en el poder en este momento. Entonces, a diferencia de los otros candidatos, Marcela Guiñaga ha logrado subir y empatar con Susana González en este momento y es un franco ascenso de la candidatura de Marcela Guiñaga. ¿Qué ha pasado? Primero, el tema de la draga. Eso ha afectado mucho. Las redes sociales, hay mucha discusión con respecto al tema de la draga. La imagen de Susana González, también hay mucha discusión dentro de las redes sociales sobre el tema de la imagen de ella, porque la gente la ve como muy aniñada, como muy pelucona, como muy lejos de la realidad del pueblo. Hay muchas críticas, por ejemplo, contra ella, porque va con jeans muy caros, con ropa muy cara, a sitios muy populares, zapatos muy caros, a sitios muy populares, bañada en perfume. Son cosas que están en las redes, ojo, no me las estoy inventando yo. Están en las redes y son las críticas que hace la gente con respecto a este tema. Hay mucha gente que hasta tiene fotos y filmaciones cuando ella, después de saludar a alguien con una sonrisa, pone otra cara diferente después. Pero cosas como esas que salen en las redes y que están ahí y que golpean una candidatura.
Entonces, a Marcela Guiñaga también le han criticado exactamente lo mismo, que llega súper perfumada a los sitios y llega con jeans muy caros, tenis muy caros, a sitios donde hay extrema pobreza. Eso que no te metes al lodo, que no te ensucias, que no te embarras de polvo, que están súper nítidas, súper impecables, en sitios en donde hay mucho lodo, tierra. Entonces tú dices, ¿cómo es que está súper impecable en un sitio en donde la gente está sucia y llena de lodo? Entonces, esas son cosas que están dentro de las redes sociales y golpean las candidaturas. Pero a pesar de eso, ha logrado subir Marcela Guiñaga. Pero yo creo que ha sido porque Susana González se estancó. Ahora, hay que prestarle atención mucho a los otros dos candidatos que vienen atrás. Perfecto. Marcel, sí. y para cerrar esto, tenemos con las proyecciones hechas con respecto a la alcaldía de Guayaquil, en donde también hay un grupo de candidatos que están disputando por llegar al sillón de Olmedo. Vamos a ver los resultados, Mayita, también te los pasé. En estos el resultado con data recogida entre el 26 de diciembre y el 3 de enero. Marcel Ramírez ubica en primer lugar a Jimmy Jairala con el 19%, seguido por Cintia Viteri con el 17%, Aquiles Álvarez con el 10%, otros candidatos y nulos suman ahí un poco más de 12%, pero los indecisos se ubican en 41%. ¿Cómo analizas esta data? ¿Cómo explicas esta data, Marcel? Mira, esta data es sui generis realmente. Primero, hay una gran decepción en la ciudadanía en Guayaquil con respecto a la administración municipal. Hay un golpe muy fuerte y una gran decepción. Eso hace que los indecisos se mantengan en un alto porcentaje. La candidatura de Cintia Viteri se estancó por varias cosas y varios motivos que yo creo que hay que analizarlos en este momento y que están en las redes sociales y productos. Un poquito revisando la historia. León Febres Cordero llegó al poder porque la gente quería a alguien que ponga orden. Terminó el periodo de León Febres Cordero, llegó Jaime Nebot, que siguió la misma línea. Llegó Cintia Viteri y la gente esperaba que siguiera la misma línea. Pero, oh sorpresa, hubo una transformación en Cintia Viteri. Y eso hace que la gente sienta dudas con respecto a si ella tiene la madurez suficiente para manejar una ciudad muy compleja y muy complicada como lo es Guayaquil. Es la ciudad más poblada del país y es la ciudad y es el motor económico del país. Entonces, esas dudas de la madurez de Cintia Viteri es la que ha creado este grupo de indecisos, que son los social cristianos que no están muy de acuerdo con la administración de Cintia Viteri y con que Cintia Viteri siga manejando el tema. Entonces, ahí viene una figura como Jimmy Jairala. ¿Qué pasa con Jimmy Jairala? Entra a cubrir ese vacío de inseguridad que está creando Cintia Viteri. Entonces, la gente que ve en Jimmy Jairala una opción de madurez y de seguridad para tomar el rumbo de la ciudad que está en este momento, pues la gente siente mucha decepción y mucha inseguridad. Marcel. Entonces, sí. Pero existe, en teoría, según esta encuesta, existiría un empate técnico. 19 son 2 Correcto. puntos de diferencia entre Jimmy y Cintia, y Aquiles Álvarez se aleja con un 10%. Entonces, leyendo esta encuesta, la pelea está entre Jimmy y Cintia Viteri. ¿Qué dicen las redes sociales y qué dice la data, entendiendo los buscadores también, como nos explicabas, sobre lo que quiere Guayaquil para que exista esta diferencia, ¿no? Para que repunte? Porque igual hay un grado de indecisos de 41% que en Guayas y en la elección de la prefectura cambia. Sí, correcto. Cambia mucho porque, acuérdate, hay 4 candidatos en pelea en la prefectura del Guayas y aquí en la alcaldía de Guayaquil hay solamente 2 en pelea, nada más. Con posibilidades, existe un tercero, pero que hay mucha diferencia y con muy pocas posibilidades de entrar en esa pelea. El resto, pues, está todos ahí sin ninguna posibilidad de ganar. Entonces, esa es la diferencia entre Guayaquil y Guayas. Guayaquil solo tiene 2 candidatos en este momento muy claros: Jimmy Jairala y Cintia Viteri. Cintia Viteri en una posición estancada y Jimmy Jairala en un ascenso, que eso es importante.
Y como te decía hace un momento, los indecisos son esa base del social cristiano que está en este momento en duda sobre si continuar o no continuar con Cynthia Viteri a la cabeza de la alcaldía de Guayaquil. Perfecto, 7:30 de la mañana, te agradecemos, Marcel. Solamente para cerrar, ¿qué te obliga a ser de mediciones oficial del CNE? ¿Tú tienes que hacer reportes semanales? Cada vez que tú presentas una medición, tienes que pasar un informe al CNE. ¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir? Bueno, cada vez que yo hago una medición, yo tengo que pasar los datos al CNE, hacer todo un reporte completo de cómo la hice, qué pasó y cuáles son los resultados. Todo eso tengo que hacerlo al CNE. Es más, yo pudiera hacer todo esto cada día, pero imagínate, cada día hacer un reporte al CNE, entonces lo estoy sacando semanalmente estos reportes. ¿Cuándo tienes previsto la nueva medición? El próximo lunes. Perfecto, listo. El próximo lunes voy a sacar la nueva medición. Perfecto, listo, Marcel. Muchísimas gracias por tu ayuda y por estar aquí en Un Café con JJ. Gracias por la invitación y un saludo a todos.